Les voy a compartir la clase de ejercicios que está por acá. All right. Bien. Entonces, partamos. Dice, considera la siguiente red de alimentación de agua de cierta ciudad, donde la capacidad y flujo es indicado en centímetros cúbicos por minuto. Considere que cada nodo representa un edificio gubernamental. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tenemos que leer esta tablita? Si se dan cuenta aquí, yo estoy indicando que el flujo viene hacia allá, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, este sería el flujo que va desde S hacia S, que en realidad no tiene ningún sentido anotarlo, así que toda la diagonal siempre va a estar en blanco, ¿ya? Esto quiere decir que desde el nodo S, que es la fuente, o source en inglés, va hacia el nodo 1, actualmente un flujo que es de 12 centímetros cúbicos por minuto, ¿ya? Lo que aparece abajo es la capacidad que tiene la cañería, ¿ya? Y lo que pongo arriba de la fracción es lo que actualmente estoy utilizando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí también tengo otra conexión que va desde S hacia el nodo 2 y S actualmente está en 0 de 8. Significa que esta cañería podría llegar a tener 8 centímetros cúbicos por minuto, pero actualmente estoy utilizando 0. Y no hay más nodos, perdón, no hay más conexiones que salgan desde S, ¿ya? Luego aquí tenemos una conexión que va desde el nodo 1 al nodo 2 y que está en 3 de 4. Significa que la capacidad entonces de esta cañería es 4 centímetros cúbicos por minuto y actualmente estoy utilizando 3. ¿Ya? Por ejemplo, este que está aquí abajo, si se dan cuenta, es el único que está bajo la diagonal. Y esta matriz no tiene por qué ser simétrica, ¿ya? Porque esto quiere decir que aquí voy desde el nodo 6 hacia el nodo 4, ¿ya? Y aquí estoy yendo entonces con 3 de 5. Significa que esta cañería tiene una capacidad máxima de 5 centímetros cúbicos por minuto y actualmente estoy utilizando 3. Si se dan cuenta, este era del 6 al 4. Del 4 al 6 también hay otra cañería, ¿ya? Pero es distinta. Porque esto es lo que me está indicando la dirección que tiene mi flujo. Así que aquí lo que estoy haciendo es ir desde el nodo 4 hacia el nodo 6 y esta cañería tiene capacidad actualmente de 4 centímetros cúbicos por minuto, pero estoy utilizando 0, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Me piden mostrar el flujo máximo de agua admisible por la red y hay que comprobarlo formalmente. Cuando se les pide entonces a ustedes comprobar formalmente que el flujo que ustedes encontraron es máximo, eso se tiene que hacer sí o sí con un corte. El corte es, como lo indica la palabra, ¿cierto? Mi grafo lo voy a separar mediante una línea. Todos los nodos tienen que estar en uno de los dos conjuntos y en particular el nodo S, que es la fuente, siempre tiene que estar en el conjunto de inicio y el nodo T siempre tiene que estar en el conjunto de llegada, ¿ya? Y los demás nodos pueden estar en uno y solo uno de esos dos conjuntos. Y lo que me voy a preocupar ahí entonces van a ser voy a tener que ver todas las conexiones que vayan desde el gran conjunto, el gran nodo, si lo quieren ver así, que corresponde a mi, ¿cómo se llama? A mi subconjunto de partida versus el conjunto de llegada, ¿ya? Así que lo primero que nosotros vamos a tener que hacer aquí siempre es dibujar el grafo. Cuando nosotros dibujemos el grafo, luego nosotros deberíamos establecer lo que se llama la red residual. Vayamos hacia allá entonces. Aquí yo tengo mi tablita, ¿cierto? Que describe cómo está la red actualmente. Y aquí yo tengo ya un grafo, ¿ya? Por ejemplo, teníamos que del nodo S al nodo 1 estaba en 8 de 12, ¿cierto? ¿Y eso de dónde lo saqué? De acá, ¿ya? Del S al 1 estoy en 8 de 12. Y de S al nodo 2 estoy en 0 de 8. Entonces, ¿eso dónde está? Aquí, ¿ya? Luego tengo, por ejemplo, esto que va del 1 al 2, que está en 3 de 4, y así continúa, ¿ya? Eh, en este En este grafo, ya que es un grafo dirigido, ¿cierto? Yo tengo fracciones, ¿de acuerdo? Pero en realidad cuando yo quiero programar esto, tengo que tener en realidad lo que aún puede pasar por cada una de estas distintas conexiones, ¿ya? Entonces,
Por ello es que yo tengo que hacer la red residual, ¿ya? Es en la red residual donde yo voy a buscar lo que se llaman augmenting path o caminos de crecimiento, ¿cierto? Que vayan desde el nodo S hacia el nodo T y que me permitan aumentar el flujo actual de la red, ¿ya? ¿Cómo construyo yo mi red residual? Siempre van a haber flechitas en ambas direcciones, ¿ya? Lo que voy a ir haciendo entonces es, por ejemplo, si analizo la conexión S a 1, ¿ya? Si la veo aquí, está en 8 de 12. Entonces, ¿cómo voy a construir yo mi red residual? Lo que debo hacer en el sentido que tiene la flecha, voy a anotar lo que aún puede pasar, ¿ya? Así que, si se dan cuenta, aquí, esto me está indicando que aún pueden pasar 4 unidades, ¿ya? Y en el sentido opuesto, siempre voy a anotar lo que actualmente se está ocupando, ¿ya? Que en este caso son 8. Así que en el sentido opuesto, 8. Si veo esta de aquí arriba, por ejemplo, en el sentido que tiene el flujo, ¿cierto? Voy a anotar 2 porque aún pueden pasar 2 unidades, ¿cierto? Y en el sentido opuesto voy a anotar lo que actualmente está pasando, 4. ¿Sí? Si viera, por ejemplo, esta que está en 3 octavos, en el sentido que tiene esta flechita, aún pueden pasar 5 unidades. Y en el sentido opuesto voy a anotar lo que está pasando, que es 3. Ahora, el problema, siempre lo más complicado es cuando tengo dos flujos, ¿cierto? Entre dos nodos, que aquí se está dando vuelta el flujo, entre comillas. ¿Ya? ¿Cómo voy a anotar esto? Tengo dos opciones. Una opción sería anotar del 4 al 6 y analizo solamente esta conexión, de 0, que está en 0 de 4. ¿Ya? Entonces, lo que aún puede pasar por esta conexión son 4 unidades. Y lo que está pasando en el sentido opuesto voy a anotar 0. Así que de estos 7, 4 se explican por la conexión que viene hacia acá. Y de estos dos que van hacia allá, estoy añadiendo un 0, ¿cierto? Por la conexión que viene de 4 hacia 6. Pero veamos ahora qué pasa con 6 hacia 4, ¿ya? En este sentido, desde 6 hacia 4, aún pueden pasar 2 unidades. Entonces me quedaría el 2 más el 0, que es 2, ¿cierto? Y producto de la conexión 6 hacia 4, debo anotar en el sentido opuesto lo que está pasando. Así que eso me explica 3 unidades más. Así que 4 más 3, 7. Y de ahí sale ese valor que está ahí. ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Ok. Entonces, si es que les complica hacer esto simultáneo, les recomiendo entonces que analicen de forma separada y luego suman, ¿ya? Así que desde 4 hacia 6 pueden pasar a un 4 unidades y en el sentido opuesto anotaría un 0, ¿ya? Y luego analizar 3 quintos, ¿cierto? Que va desde 6 hacia 4. En el sentido debería anotar 2, porque aún pueden pasar 2 siguiendo esta conexión. Y en el sentido opuesto tengo que anotar 3, porque es lo que está pasando actualmente por ese flujo. Así que de ahí sale el 4 más 3, 7, y el 2 más 0, 2. ¿Ya? Ok, entonces ya sé cómo establecer, ¿cierto? Mi red, y una vez que establecí mi red, puedo establecer lo que es la red residual. Y en la red residual yo tengo que buscar lo que se llaman augmenting path. ¿Qué es un augmenting path? Es un camino que va desde S hacia T, ¿ya? Y que me permite aumentar el flujo en cierta cantidad. ¿Cuál va a ser esa cantidad? Me tengo que quedar con el menor de las flechitas que vayan en el camino que yo estoy escogiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién me podría dar un augmenting path? S26T. Ok. Desde S voy hacia 2, desde 2 voy hacia 6 y desde 6 voy hacia T. ¿Y con qué valor me voy a quedar? ¿Cuánto me permite aumentar este camino? 4 unidades, correcto. ¿Ya? ¿De dónde saqué ese 4? De aquí. Es el menor entre 8, 4 y 6. ¿Ya? Así que siguiendo este camino, yo podría aumentar 4 unidades. Y de ahí tengo que actualizar tanto mi flujo como una nueva red residual.
Entonces, como voy a aumentar en 4 unidades, me voy a quedar aquí en 4 de 8, aquí me voy a quedar en 7 de 7, ya no puedo aumentar más esa cañería, y aquí me voy a quedar en 4 de 6, ¿de acuerdo? Y de ahí entonces yo debería actualizar mi red residual. Este 8 ya no va a ser un 8, sino que lo que aún puede pasar es 4. Y en el sentido opuesto tengo que anotar lo que está pasando, que sería 4. Este ya no me va a quedar 4 unidades hacia acá porque me va a quedar 0. Aún pueden pasar 0, dado que ya lo dejé en 7 de 7. Y en el sentido opuesto, este 3 va a pasar a ser un 7. Y aquí, este 6 va a pasar a ser, ¿cuánto? En la nueva red residual, 2, ¿cierto? Porque aún podrían, porque como aquí me quedé con 4 de 6, aún podrían pasar 2, ¿cierto? Y en el sentido opuesto tengo que anotar lo que está pasando, entonces en vez de este 0 va a ser un 4, ¿ya? Veamos qué pasó aquí. Entonces hicimos efectivamente el S26T, ¿ya? Que nos permitió aumentar 4 unidades el flujo, ¿ya? Y luego hay otro camino que es S135T, y ese nos permitió aumentar en una unidad más, ¿ya? Entonces, aquí está la red residual, y la pregunta que tenemos que hacernos siempre ahora es si este flujo es máximo, ¿ya? ¿Cómo demostramos que un flujo es máximo? Tenemos que usar un corte, ¿ya? Y ustedes no me pueden decir, profe, llevo 3 horas intentando y no he encontrado otro camino, así que este es el flujo máximo. No, tienen que demostrarme, ¿ya? Si este flujo es máximo, entonces significa que tiene que haber una división de este grafo, ¿ya? En dos subconjuntos, en donde en el conjunto inicial S mayúscula, debe estar el nodo S, y en el conjunto final T mayúscula, debe estar el nodo T. Y los demás nodos tienen que estar sí o sí en uno de los conjuntos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo digo, ya, ok, ya, este es el flujo máximo, así que voy a hacer un corte que viene por acá, por decirles algo. Ese corte, lamentablemente, no me permite demostrar que el flujo es máximo. ¿Por qué? Porque todos los que vengan desde el conjunto inicial hacia el final, ya deberían estar siempre en su máximo. Y los que se vengan devolviendo, si es que hay, siempre deberían estar en cero, ¿ya? Entonces, si yo divido y corto aquí, estaría diciendo que esta conexión del 3 a 5 está en 2 de 2. Ah, perfecto, muy bien. Eso está en su máximo, así que efectivamente no puede aumentar más. Pero esta conexión que va de 4 a 5 está en 7 de 9. Eso significa que el flujo aún puede aumentar en 2 unidades, ¿ya? Por ende, este corte no me sirve para demostrar que el flujo es máximo. No es llegar y tirar una rayita donde sea, no. Yo tengo que buscar una raya que me divida el grafo en dos, ¿ya? Y ver entonces si es que se puede aumentar o no el flujo, ¿ya? Sofía dice que S146T también se puede aumentar. Entonces veamos S1, 4, ¿cierto? De ahí me voy al 6 y de ahí me voy al T. Efectivamente, ahí yo podría aumentar, ¿no? ¿Y en cuánto podría aumentar? En 2, ¿cierto? Entonces, este me quedaría en 11 de 12, este me quedaría en 3 de 3, ¿sí? Aquí, hacia abajo, me vendría con 2 de 4, ¿cierto? Y desde aquí hacia allá me quedaría con 6 de 6. Y ahí, ¿cuál podría ser el corte? 5T, 6T. Claro, o sea, si este me quedara en 6 de 6 y ese 9 de 9, efectivamente yo podría cortar por acá, ¿ya? Y por lo tanto, me doy cuenta que todas las flechas que vengan desde el conjunto de partida hacia el conjunto de llegada están en su máximo. Es decir, esta está en 9 de 9 y esta va a quedar en 6 de 6. Así que efectivamente ese corte me permite determinar que el flujo no se puede seguir aumentando, ¿ya?
¿Por qué? Porque todas las cañerías que estoy cortando están en su máximo y no hay ninguna cañería que venga de vuelta, ¿ya? En cambio, si no hubiésemos hecho un corte acá, ese no me va a servir, ¿por qué? Porque este está en 4 de 8 ya, ¿ya? Entonces, si yo dijera, ya, este es el corte que determina que mi flujo es máximo, yo les voy a decir, no, pero ¿cómo? Si mira, todavía puedes aumentar ahí en 4 unidades. Ustedes van a decir, pero profe, si no se puede, después voy a reventar la cañería. Ah, entonces este no es el corte. Ese no es el corte que demuestra que este flujo es máximo. En otra parte tengo que cortar para que todo lo que vaya en dirección hacia el nodo final, ¿cierto? Esté en su máximo y todo lo que venga de vuelta esté en su mínimo. ¿De acuerdo? Efectivamente, entonces ahí aumentamos el flujo, ¿cierto? Y nos damos cuenta que aquí existe un corte, ¿ya? En donde mi conjunto inicial va a ser todos los nodos salvo el final, y mi conjunto final va a ser solamente el nodo final. Y aquí me doy cuenta entonces que mi flujo máximo se logra con 15 unidades, ¿ya? Yo también podría pedirles que confirmen que este flujo es válido. Y cuando yo les pregunto si este flujo es válido, lo que debo hacer siempre es fijarme en que todo lo que salga de S llegue a T. Y para cualquier nodo intermedio, siempre su flujo total tiene que ser cero. Es decir, todo lo que entra a un nodo tiene que salir de dicho nodo. Entonces veamos. Primero confirmemos S y T. ¿Cuánto está saliendo de S? 15. ¿Cuánto llega a T? 15 también. Perfecto. Muy bien. Veamos qué pasa con el nodo 4. ¿Ya? ¿Cuánto está llegando a 4? 9. ¿Cuánto está saliendo de 4? 9 también. Así que el nodo 4 está ok, ¿ya? Y deberíamos hacer eso para cada uno de los nodos. Por ejemplo, para 2 está llegando 4 más 3, 7 y está saliendo 7, así que está bien. Para 6 está llegando 2 más 7, 9 y está saliendo 3 más 6, 9. 6 también está bien. Para el nodo 1 está llegando 11 y está saliendo 5 más 3, 11. Para el nodo 3 está entrando 5 y está saliendo 3 más 2, 5. Para el nodo 5 está entrando 2 más 7, 9 y está saliendo 9. Así que estamos ok, ¿ya? Este flujo es válido. Entonces, recordando, todo lo que salga de C tiene que llegar a T. Y para cualquier otro nodo intermedio, siempre debemos comprobar que su flujo neto es cero. ¿Qué significa neto? Significa que todo lo que entra sale del nodo. Em, en LaTeX, ¿cómo se hace el corte? Bueno, pueden hacerlo así, explicando con conjuntos. Dicen mi conjunto de partida dejo tales nodos y en el conjunto de llegada dejo tales nodos. También hay una forma de generar una rayita encima, pero si no les resulta, bueno, con eso ya están demostrando que saben lo que es un corte. Perfecto. Preguntas. Continuemos entonces. Dice, el cuadro siguiente muestra un flujo en una red. Se está analizando establecer una nueva conexión que vaya del nodo F al nodo T con una capacidad alfa a determinar. Muestra la red residual del flujo inicial, sin considerar la conexión F a T. Luego, considerando la nueva conexión, liste los augmenting paths, ¿cierto? Que aseguran el mayor flujo posible. Muestra el flujo final y dibuje el corte que demuestra el teorema max flow min cut, es decir, máximo flujo, mínimo corte, sobre este caso. Hint dice, recuerde que se pide encontrar el menor alfa que permita el mayor flujo sobre esta red, ¿ya? Este es uno de los primeros problemas que ustedes van a ver de optimización. De hecho, hay un curso más adelante en la carrera que es optimización. Y este es el típico problema en donde yo quiero maximizar el flujo sujeto a
a las menores cañerías, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, como se está analizando generar esta nueva conexión que tengo aquí abajo, que va desde el nodo F hacia el nodo T, y está en X de alfa, ¿ya? Yo debo de determinar ese alfa. Por ejemplo, alfa podría ser 3, o alfa podría ser 4, o alfa podría ser 0 incluso, ¿ya? Tiene que ser un entero. Y eso es lo que me están pidiendo finalmente encontrar. Pero lo que yo debo hacer en este tipo de problemas es encontrar el alfa más pequeño, ¿ya? Porque si, imaginemos que estas cañerías son súper, súper, súper mega caras, ¿ya? Aumentar en uno me cuesta $1.000.000. Entonces, si alguien encuentra una solución que me dice que el flujo máximo se logra con un alfa igual a 2, y hay otra persona que encuentra el mismo flujo, ¿ya? La misma cantidad total de flujo de lo que vaya desde el nodo S hacia el nodo T, pero en vez de que alfa valga 2, vale 1, me acaba de ahorrar $1.000.000. Por eso tengo que encontrar el alfa más pequeño, sujeto a que el flujo sea el más grande posible. Pero lo que yo quiero hacer es saturar las otras conexiones antes de saturar alfa. ¿Se entiende la idea? Entonces, vayamos a hacer la red residual. Aquí yo estoy omitiendo la nueva conexión que iría desde F hacia T, ¿cierto? Y esa debería estar en lo que aún puede pasar, ¿cierto? Que sería alfa, ¿cierto? Que es lo que yo necesito determinar. Y en el sentido opuesto yo debería notar lo que está pasando. Cuando yo parto, entonces en un comienzo esa conexión no tiene nada de flujo. Así que en el sentido opuesto yo debería notar un cero, que es lo que actualmente está pasando. ¿Ya? Pero, como ya les dije, como yo quiero encontrar el alfa más pequeño, lo que tengo que hacer es, primero, sin considerar esta conexión, buscar cuál es el flujo más grande que yo pueda pasar, ¿ya? ¿Quién ve Augmenting Path aquí? Este flujo es máximo, todavía se puede aumentar. SCET, S, C, E y T. Y en eso, ¿cuánto puedo aumentar? 1. Ok. Aparte de ese, ¿ven otro más? Ok. Y entonces, si aumento en 1 aquí, entonces aquí me quedaría que eh, lo que aún pueda pasar, ¿cierto? Va a quedar en 1, porque estoy restando 1. Aquí me quedarían 0 y aquí también me quedarían 0, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cuál sería el corte? dt et. dt et, claro, porque aquí aún podrían pasar 0 y por aquí aún también podrían pasar 0. Entonces eso quiere decir que si yo corto acá, ese flujo, cuando lo actualice, ¿cierto? Pasando una unidad más por acá, me va a indicar que no puede aumentar el flujo, ¿cierto? En esta red. Y una vez que establecí eso, entonces aquí tengo que actualizar eso, ¿cierto? Y lo aumenté en 1. Y una vez que entonces lo saturé, ahora yo debo considerar la nueva conexión. Y debo preguntarme si es que puedo aumentar el flujo o no, ¿ya? Efectivamente aquí nos damos cuenta que antes yo estaba saturado por acá porque tenían 10 de 10 y 4 de 4, ¿de acuerdo? Pero esta nueva conexión, una vez que ya saturé todo lo demás, me doy cuenta que yo podría pasar 4 de alfa. Por lo tanto, ¿cuál es el valor que tiene que ser alfa? 4, ¿cierto? ¿Cómo encontré ese 4? Bueno, si yo le pusiera 5, en realidad es factible, ¿cierto? Pero me estoy gastando $1.000.000 extra, ¿cierto? Porque si yo digo que este quedan 4 de 5,
no lo estoy saturando y no estoy utilizando esto al máximo nivel, ¿ya? Y si le pusiera, por ejemplo, ya, entonces es el más barato, ya póngale 3, profe. No, pero entonces no podría pasar 4 de 3, ¿cierto? Y por lo tanto, yo quiero asegurar que el flujo que yo encuentre sea realmente el más grande posible utilizando esta nueva conexión, ¿de acuerdo? Pero no quiero que esta conexión me quede con holgura, por así llamarlo. Que sería que, por ejemplo, yo pusiera, ah, ya, profe, póngale alfa igual vale 8. Ok, me acabo de gastar 4 millones de dólares que me podría haber ahorrado, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí hay algo que es muy relevante, ¿ya? Esta conexión es variable, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque alfa es variable. Yo debo determinar cuál es el alfa. Pero esto me indica que jamás yo voy a poder utilizar este corte para determinar que el flujo es máximo. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, ya, profe, el alfa vale 4, ¿ya? Pero esta conexión es variable. Entonces, yo les podría decir, ay, ¿por qué alfa no vale 5? No, porque yo encontré que vale 4. Pero ¿y por qué no vale 5? Es que usted me pidió el alfa más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que existe, debe existir un corte, por otro lado, que me indique que este alfa debe ser 4, ¿ya? Por ejemplo, si yo tomara un corte aquí, ese corte me sirve, no me sirve. ¿Por qué? Este está bien, está en 7 de 7, pero este está en 11 de 12. Así que si ustedes me dijeran, ya, profe, es el corte, en realidad yo les voy a decir, no, ¿por qué? Porque por aquí todavía puede pasar una unidad más. ¿Alguien ve algún corte acá? Fuera de este, pues, yo les acabo de decir que este no se puede utilizar, o sea, no puedo ocupar este corte. Entonces, Ricardo propone SB, CF, CE. SB, ¿cierto? CF y CE. Entonces voy a trazar una línea por acá que me corta el grafo en dos, ¿sí? Y tenemos que analizar qué es lo que pasa en esta conexión. Fíjense que ese está en 7 de 7, perfecto. Este está en 7 de 7, perfecto. Ese está en 4 de 4, perfecto. Y siempre tengo que fijarme que si hay conexiones que vengan en el sentido opuesto, siempre deben estar en cero de lo que sea, ¿ya? ¿Por qué? Porque si aquí yo tuviera, por ejemplo, un 1 de 3, en realidad recuerden que en la red residual yo debería fijarme que ese flujo aún puede aumentar para allá. ¿Cómo? Disminuyendo el flujo que viene en contra, ¿ya? Es por ello que siempre las conexiones que vengan en contra del flujo tienen que siempre estar en cero. Si es que no están en cero, entonces ese corte no me sirve. ¿De acuerdo? Se dan cuenta que es esto, es este corte, el que me indica que el alfa no puede ser más grande, ¿ya? Porque aunque el alfa fuera más grande, por aquí ya no puedo seguir aumentando el flujo. Así que no tiene sentido que yo quiera hacer un alfa más grande. Em, un grafo bipartito. En realidad, eh, a ver, es que aquí no estamos hablando de grafos bipartitos. Tiene que quedarte siempre dos subconjuntos, ¿ya? En el conjunto de partida siempre tiene que estar el nodo S, en el conjunto de llegada siempre tiene que estar el nodo T y los demás nodos pueden estar en uno y solo uno de los dos conjuntos, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, aquí en el conjunto de partida me quedó el nodo S y el nodo C. Y en el conjunto de llegada me quedaron todos los demás. FE, ya, pero ese está fuera del conjunto, porque fíjate que mi rayita cruza por acá. Así que la conexión FE no la debo analizar. Ah, si tuviera un corte, ya. Supongamos que corto por aquí, ¿ya? Si yo dijera, profe, este es el corte que me asegura que mi flujo es máximo, entonces yo diría aquí, este está en 8 de 8, este está en 1 de 2. Ah, chuta, ese debería estar en cero, ¿ya? Así que
Ya ese corte me mató, digamos, por esta cosa que está aquí. Pero además, yo también les dije que la conexión, que es variable, jamás puede estar dentro del corte, ¿ya? Porque si ustedes dicen, profe, esa está en 4 de, y un alfa que vale 4, ¿ya? Yo les podría decir, pero si alfa es variable, entonces ¿por qué no lo pones en 5 de 5? ¿Por qué no lo pones en 6 de 6? ¿Por qué no lo pones en 7 de 7 o lo que corresponda? ¿Ya? Y ustedes me van a decir, no, porque no se puede. Pero entonces es por otro motivo, ¿ya? Que no se puede aumentar este que está aquí. Así que jamás pueden utilizar una conexión variable para demostrar que el flujo es máximo. ¿Te respondí la pregunta, Ricardo? Em, ok, entonces Ricardo dice un corte SB, CF, FE, ET. Ok, entonces tu corte sería como por aquí, una cosa así. En el fondo tú estarías dejando en el conjunto de inicio S, C y E y en el conjunto de llegada todos los demás. Entonces, veamos qué pasa por acá. Este está en 7 de 7, 7 de 7. Este 4 de 4 no lo voy a analizar, ¿cierto? Y me paso por aquí, ¿cierto? Y este está en 0 de 1. Y este que está aquí está en 4 de 4. Entonces, esta conexión debería estar, eh, es opuesta, ¿cierto? Porque esta viene en el sentido contrario, dado que este es mi conjunto de partida, ¿cierto? Así que está bien que se esté en 0 de 1. Y este está en 4 de 4. Así que efectivamente ese corte también me serviría. Ojo que cuando yo les pido un corte, ustedes tienen que separar los nodos tienen que quedar, ¿cierto?, en uno de los conjuntos. Y tengo que analizar cada una de las conexiones que vayan desde un nodo del conjunto de partida hacia un nodo que esté en el conjunto de llegada, ¿ya? Así que por eso debo analizar el 7 de 7, debo analizar ese 7 de 7. Este viene en el sentido opuesto, ¿ya? Así que está bien que esté en 0 de 1, y este va en el sentido que tiene el conjunto, así que está bien que esté en 4 de 4. ¿Estamos? Entonces, recomendación con este tipo de problemas. Siempre lo que yo debo hacer es aumentar el flujo o sea, todo el flujo que yo pueda sin utilizar la nueva conexión, que tiene un tamaño variable. Una vez que saturé todo lo demás, recién ahí activo, entre comillas, la nueva conexión y debo ver si es que puedo aumentar el flujo por dicha conexión. Una vez que encontré un valor, debe existir un corte en otro sector, ¿ya? Jamás puedo poner un corte que pase por mi conexión variable, ¿cierto? Y es ese corte el que me debe indicar que el flujo no puede aumentar más, ¿de acuerdo? Preguntas hasta acá. ¿Cómo vamos? ¿Todo ok? Ya. Entonces ahí yo encontré un corte, ¿cierto? Y determiné entonces que mi valor alfa tiene que ser 4, producto de que hay otra sección en donde ya no puedo seguir aumentando el flujo, por lo tanto no tiene ningún sentido que alfa sea un valor más grande. Y mediante ese corte que encontré, dejando el conjunto S, C y todos los demás nodos en el conjunto de llegada, ¿cierto? Me doy cuenta que ese flujo ya es máximo, ¿ya? Porque aunque alfa yo lo pusiera 8 o 9, dado este corte, ¿ya? Yo sé que el flujo no puede aumentar. Bien,
Dada la red siguiente, muestre red residual correspondiente y luego determine el flujo máximo admisible por esta red. Muestre el flujo final y dibuje el corte que demuestra el teorema Max-Flow-Min-Cut, ¿cierto? Que es máximo flujo, mínimo corte, sobre este caso. Justifique formalmente sus respuestas. Ya, entonces ahora los voy a dejar trabajar. Voy a parar la grabación para que no se aburran los que la vean después. Y vayamos a ver entonces cómo nos queda esto. Lo que vemos aquí, ¿cierto? Es la red residual, ¿ya? Esto lo que yo siempre debo ir haciendo es, en el sentido que tiene la conexión, anotar lo que aún puede pasar y en el sentido opuesto debo anotar lo que actualmente está pasando, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí aún pueden pasar 5 unidades y en el sentido opuesto voy a anotar ese 6 que es lo que actualmente está pasando. ¿Quién me podría dar augmenting path dentro de esta red? Nos damos cuenta también que el flujo inicial tiene un valor de 8. La conexión entre 3 y 4, ¿le salió fácil o no? ¿Saben bien cómo hacer eso? Entonces Ignacio propone S24T. S24T, ¿ya? Ok, Sofía dice que le costó, pero ¿lo encontraste, Sofía, o no? ¿Lograste establecerlo como aparece aquí? Al revés, ya. Veamos entonces por qué pasa esto. Yo lo que debo hacer, ¿cierto? Si me fijara solamente en la conexión que va desde 3 hacia 4, aún puede aumentar una unidad, ¿ya? Pero producto de esta que va desde 4 hacia 3, me doy cuenta que esa tiene un 1 también. Entonces, este 1, cuando yo vea esta conexión, en el sentido opuesto debo notar lo que está pasando por la conexión que va desde 4 hacia 3. Así que aquí me quedó un 1. Y aquí todavía podía pasar 1, así que lo que vaya desde 3 hacia 4 tiene que ser 2. ¿Ya? Y veamos ahora la otra conexión. En este sentido, producto de la conexión que va desde 4 hacia 3, me doy cuenta que aún puede pasar una unidad. ¿Ya? Así que por lo menos tengo un 1, y aquí, producto de la que viene de 3 hacia 4, debería notar lo que está pasando actualmente por esta, que es 0. Así que me quedaría con 1 más 0, 1. ¿Ya? Y efectivamente, esa flechita me quedó con un 1. ¿Ya? Las demás son más fáciles porque tienen una sola dirección, ¿cierto? Esto quiere decir que, por ejemplo, por aquí aún puede pasar una unidad y en el sentido opuesto tengo que anotar lo que está pasando, que vendrían a ser 5 unidades. ¿Ya? Que efectivamente aquí están 5 de 6. Bien, entonces aquí hay varios augmenting paths. ¿Ya? Por ejemplo, tengo S135T, S135T, es decir, por arriba, y con ello yo lo puedo aumentar en 2 unidades. Tengo S24T, S24T, que vendría a ser por abajo, ¿cierto? Y en eso lo puedo aumentar en una unidad. S1, 3, 4, bajo, ¿cierto? T, ¿ya? Y ese lo puedo aumentar en 2. Y finalmente, S, 2, 1, 3, 5, 4 y T. Y ese lo puedo aumentar en uno más. ¿De acuerdo? Así que con ello obtengo un flujo final de 14 unidades. ¿Cómo les fue con eso? ¿Llegaron ahí? ¿Llegaron al flujo de 14? Perfecto. Estamos entonces. Muy fácil, ¿no? ¿A cuánto llegaste, Gonzalo?
Ok. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer siempre es lo mismo. Me pueden pasar una tabla y desde esa tabla yo debo establecer el digrafo que representa entonces el flujo en esta red. Y luego lo que tengo que ser siempre capaz de hacer es construir lo que se denomina la red residual, que es este grafo que vemos aquí, en donde siempre voy a tener ambas direcciones entre todo par de nodos. Y lo que debo ir haciendo entonces es, en la dirección que tenga en el flujo, la flecha, ¿cierto? Voy a anotar lo que aún puede pasar y en el sentido opuesto siempre debo anotar lo que está pasando, ¿ya? En este caso, por ejemplo, están pasando 10 unidades y aún podría yo aumentar en uno. Y se vuelve un poquito más complicado cuando tengo en el flujo tengo ambas conexiones al mismo tiempo, pero basta con, digamos, encontrar por separado, analizar por separado cada una de las dos flechitas y con eso puedo también encontrar rápidamente cómo debo anotar esos dichos valores en mi red residual. Es en la red residual entonces en la que yo debo realizar una búsqueda en profundidad entre el nodo S hacia el nodo T para encontrar caminos que me permitan aumentar el flujo, ¿ya? Cuando ya no encuentre más caminos, no puede ser simplemente llegar y decir, profe, ya no encontré ningún otro camino, así que es el flujo máximo. No, necesitamos encontrar un corte, que es una separación de los nodos en dos conjuntos disjuntos, y donde tienen que estar todos los nodos, que me indica que todo lo que vaya desde el conjunto de partida hacia el conjunto final está en su máximo, y todo lo que viene en el sentido contrario está en cero de lo que sea, ¿ya? Cuando yo establezco entonces ese corte, puedo demostrar que ese flujo es máximo. No da lo mismo donde yo haga el corte en mi grafo. Debo encontrar algo que me indique que no puede aumentar el flujo, ¿ya? ¿Cuál sería el corte en este grafo? ¿Cuál sería el corte en este problema que me indica que el flujo es máximo? A y T como llegada. 4, ok. Dice 2, 4, 3, 4, 4, 5. 5T. Pero en realidad, ojo con la anotación que están dando varios. Cuando se les pregunta el corte, ustedes deberían decir cuáles son los nodos que están en el conjunto de partida y cuáles son los nodos que están en el conjunto de llegada, ¿ya? Así que, ¿cuáles serían los nodos que están en el conjunto de partida? S2, 4. S2 y 4. Entonces, el corte que me están proponiendo pasa por aquí, ¿ya? Y ese corte me sirve, no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desde ese hacia uno me está indicando aquí que aún puede pasar una unidad. Entonces ese corte no me sirve para demostrar que el flujo es máximo. ¿Quién me da otro corte? Ahí me dieron otro corte, ¿ya? Entonces, yo debería, analizando este corte, ver si es que todo lo que venga de los nodos que están arriba, ¿cierto? Hacia acá, están en su máximo. Y todos los que vengan de vuelta tienen que estar en su mínimo. Entonces, si veo esto, aún puede pasar por esta conexión del 5 hacia el T 0 unidades. Así que estoy muy bien hasta ahí. Esto, desde el 5 hacia el 4, aún puede pasar 0 unidades. Así que también estoy muy bien. Desde aquí hacia arriba, ¿cierto? Me doy cuenta que podrían pasar 3 unidades hacia allá, pero en realidad lo que me viene a interesar es este que está aquí, que está en cero. Entonces no puede seguir creciendo. Y aquí, este está en cero, ¿cierto? Y 6 es lo que podría yo pasar en el sentido opuesto, así que también estoy bien, ¿ya? Efectivamente, entonces ese corte me demuestra
que el flujo encontrado es máximo. Ahí está. ¿Ya? Em, pueden entonces ustedes hacer esta rayita encima del grafo o lo pueden anotar como notación de conjunto, ¿cierto? En donde van a tener el conjunto de inicio y tienen que decir cuáles son los nodos que van a estar en el conjunto S y el conjunto de llegada, que lo vamos a llamar siempre T mayúscula, y ahí son los nodos, ¿cierto? Que van a estar en mi conjunto de llegada. Y fíjense que el nodo T minúscula, que es el conjunto, el nodo final, ¿cierto? Siempre debe estar dentro del conjunto de llegada y el nodo S minúscula siempre tiene que estar en el conjunto de partida. Los demás nodos podrían estar tanto aquí como acá, ¿ya? Y según la división que yo haga, es que tengo que analizar todas las conexiones que vengan de un nodo de partida y que vayan hacia un nodo de llegada. Y esos tienen que estar siempre en su máximo. Y en el sentido opuesto, siempre tienen que estar en cero de lo que sea. Si es que no está en cero, entonces ese corte no me sirve. Em, ¿Cómo se puede hacer ese array en formato látex? Claro, con un draw. Un draw pueden hacerlo y ponerle una punto de inicio partida y poner una rayita, darle un ángulo. Ok, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué entra exactamente en la pregunta 2? Todo lo que hemos visto hoy día. Entonces, les podemos pasar un flujo, ¿cierto? Y los problemas típicos son los que hemos estado viendo esta clase, en donde podrían tener ustedes conexiones variables, donde hay un cierto alfa, ¿cierto? Que hay que determinar, o bien un flujo como este que está aquí, que no tenemos variables, pero queremos buscar cuál es el flujo máximo que aguanta esta red. Y para ello entonces tengo que ir saturando siempre las conexiones. Y finalmente lo más relevante es encontrar un corte que es una subdivisión, una separación de mi conjunto de todos los nodos en dos conjuntos, en donde todas las conexiones que vayan desde el conjunto de partida al de llegada están en su máximo y en el sentido opuesto están en cero de lo que sea. ¿Ya? Así que todos los problemas son ya bastante típicos, son mucho más mecánicos, así que espero que no les cueste mucho y con eso estaríamos. ¿Alguna pregunta? Entonces, em, para que se den cuenta, les voy a mostrar cuál fue el ejercicio del año pasado. Em, y les voy a compartir entonces el enunciado. Acá, este, ¿cierto? Claro, ahí está. Entonces, dice que esta evaluación tiene como máximo 30 puntos del certamen 3. Dice, en el cono sur del planeta INF se está viviendo un invierno muy crudo. El país INF 152 es productor de gas natural, así que está bien preparado para enfrentarlo. Sin embargo, su vecino país, el INF 155, requiere de ayuda para pasar el invierno y está solicitando que le llegue el máximo de gas posible. La figura 1 muestra el flujo actual en el complejo sistema de cañerías de gas que conecta puntos de redistribución. Todo el gas sale de la fuente inagotable ubicada en su refinería principal, que vendría a ser el nodo S. Por otro lado, desde el nodo T sale una cañería que abastece a INF 155. Como la situación está muy crítica en INF 155, se está pensando en construir una nueva cañería entre el nodo F hacia el nodo T, ¿ya? Con una capacidad alfa a determinar. Al mismo tiempo, todos los países están destinando mucho dinero para sobrellevar la crisis del virus COVID-19. Por lo tanto, el presidente de INF 155 quiere que llegue el máximo de gas gastando lo menos posible en esta nueva cañería. Mayor capacidad implica mayor costo de construcción.
Ahora bien, existe una cañería de emergencia entre los nodos S a F que solo se activa, se puede utilizar entre paréntesis, cuando el camino SBDT o el camino SCT ya está en su máximo, al menos uno de ellos. Como el presidente de Inf 155 confía en que usted será excelente futuro alumno de informática teórica, o TALF, ¿ya? Así se le llama a ese curso, le ha solicitado que haga llegar el máximo posible de gas a T para poder salvar Inf 155 de este crudo invierno. Y para motivarlo, convenció al presidente de Inf 152 que le dé 15 puntos por determinar los aumenting path dibujando el flujo y la red residual actualizada en cada iteración que aumenta el flujo hacia T. 5 puntos por encontrar un corte que demuestre que el flujo es máximo y 10 puntos por demostrar que el alfa encontrado es el menor posible. Además, el presidente de Inf 152 decide regalarle la red residual inicial, que vendría a ser la figura 2, para ahorrarle tiempo en los dibujos. ¿De acuerdo? Parece que alguien tiene preguntas. Ok. Entonces, ahí tienen un problema y tiene ciertas restricciones, ¿cierto? Primero que nada, yo tengo aquí esta conexión que es variable. También tengo esta conexión SF que se activa solamente cuando es saturado otros caminos, ¿ya? ¿Cuáles caminos? Ahí me dice SBDT, SBDT. O sea que si es que esta se saturó por aquí arriba, ¿ya? Entonces ahí puedo abrir esta conexión que va desde S hacia F. O bien, SCET, SCET, ¿ya? Si es que esto estuviera en su máximo, entonces yo podría activar esta que viene aquí. Y si nos damos cuenta, la que viene por abajo, esta está en 2 de 2, es en 3 de 3, ¿cierto? Pero esta está en 7 de 8. Así que por aquí yo todavía podría aumentar en 1 el flujo, ¿cierto? Ok, y una vez que saturé, si es que llego a activar ese en 8 de 8, ahí ya podría utilizar este 0 de 5, que es una cañería de emergencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no vamos a alcanzar a hacer este problema, pero lo importante es que comprendan cuáles son las restricciones que tienen y en función de ello ir actualizando el flujo hacia el mayor posible. Y este alfa, recordemos que es la última opción, ¿ya? Esta conexión yo debería saturarla al final, cuando ya he saturado todas las demás. Y ahí activo esta que está acá. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Alguna pregunta? Bueno, a todo esto, ¿saben por qué se llama TALF el curso? Que es informática teórica. TALF es la abreviación de Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales, que es el siguiente curso que viene después de este en, en la malla. Así que ahí van a aprender la informática teórica un poquito más a fondo. Ya pues, entonces si no tienen más preguntas, em, Sofía me pregunta si en presencial también se separaba los certámenes en 3 o 4 preguntas o se hacía todo al tiro. Se hacía todo al tiro. Todo en hora y media. Em, Así que, bueno, y no tenían apuntes. em, Se hacía, por lo menos en el campus San Joaquín, se hacía en uno de los auditorios. Entonces se les tomaba todos los paralelos al mismo tiempo. Y en Valparaíso también se pedían de las salas más grandes para tomar el certamen. Así que eso. Ya pues, estamos hasta aquí entonces. El jueves van a tener una pregunta equivalente a esta.
deben resolverlo, ¿cierto? Fíjense bien en que al final deben encontrar siempre el corte y el corte no puede considerar las cosas que son variables, ¿ya? Em, bueno, sí, me contaron algo que yo no lo encontré muy bueno, que se estaba pidiendo, o sea, la rectoría está pensando en volver en el segundo semestre. Y yo quedé en shock cuando lo escuché, pero luego me aclararon que en el fondo lo que se está buscando es que la gente que estudia en las sedes, es decir, carreras técnicas, que muchas veces duran 2 años solamente, que esas carreras puedan volver a presencial, porque si no van a ser alumnos que van a salir sin haber pisado la universidad. Y por otro lado, también se estaba pensando en pedirle volver a los cursos en los cuales se requiere de laboratorios y cosas por el estilo. Entonces, claro, ustedes no debería ser así porque ustedes no requieren de laboratorios aún. Em, y por lo tanto, claro, la idea es evitar que nos expongamos entre todos. Em, Ingeniería química también está, ellos están súper complicados, digamos, porque necesitan de laboratorios. Los civiles también tienen harto laboratorio. Entonces, es probable que ellos vuelvan de cierta forma para poder hacer uso de dichos laboratorios, pero lo más probable es que nosotros no vamos a volver porque nosotros podemos continuar todavía sin, sin estar utilizando las facilidades de, o sea, los edificios de la universidad. Así que eso sería. Ya pues, cuídense harto. Nos estamos viendo en nuestra próxima clase, donde vamos a terminar de ver la materia. La próxima semana es de vacaciones. Y a la vuelta, el lunes vamos a hacer ejercicios sobre la última materia y el jueves terminamos, digamos, con esa evaluación y ahí cerramos el curso. Así que eso, cuídense harto, nos estamos viendo. Chaito.